Puedes concebir el vacío abrumador de una madre que entierra a su propio hijo recién nacido, sintiendo que el mundo se ha desvanecido en un susurro de dolor interminable. Antonia Rivera no esperaba que, en su más profunda soledad, un llanto débil junto al río le devolviera un propósito. Al encontrar un bebé apache abandonado, ¿qué pasaría si esa decisión de amamantarlo atrajera no solo amor maternal, sino la furia de un padre guerrero cuya venganza amenazara con destruir esa frágil esperanza? En las áridas extensiones de Durango, durante los días de la Nueva España, donde los ríos serpenteaban como venas de vida, en un paisaje de rocas escarpadas y cactus que se erguían como centinelas silenciosos contra el viento caliente, Antonia Rivera caminaba con pasos pesados y lentos junto al río Mezquital, un curso de agua que fluía con la perseverancia de las generaciones pasadas. Hacía apenas 3 días que había enterrado a su hijo bajo un roble solitario y anciano en su modesta propiedad, un pequeño terruño de tierra seca heredado de su esposo, quien había fallecido en una epidemia cruel, que había azotado los valles cercanos como una sombra invisible, llevándose vidas y dejando corazones rotos, viuda y desplazada de su aldea natal por sequías implacables, que habían marchitado los cultivos, y obligado a familias enteras a buscar refugio en otras partes. Antonia sentía el abandono de la comunidad como un peso invisible que le oprimía el pecho. Los vecinos del pueblo de San Rafael murmuraban en voz baja que una mujer sola como ella era una carga innecesaria, una boca más que alimentar en tiempos duros, volteando la mirada ante su grif profundo, dejándola en un aislamiento que dolía como el sol del mediodía quemando la piel expuesta, un desprecio social sutil pero persistente, que la hacía sentir como una hoja seca arrastrada por el viento sin destino. El mundo se había convertido en un eco vacío y monótono para ella, donde cada amanecer traía el mismo vacío, hasta que un sonido agudo y débil, casi imperceptible como el viento susurrando entre las hojas secas de los arbustos cercanos, la detuvo en seco junto a la orilla del río. Era un llanto infantil, un gemido que parecía nacer de la tierra misma. Y Antonia, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y curiosidad instintiva, se acercó con precaución, apartando las ramas espinosas que custodiaban el lugar, junto al agua cristalina que reflejaba el cielo azul. Envuelto en una manta tejida con cuidado y bordada con símbolos de águilas, volando sobre ríos serpenteantes que ella no comprendía pero que hablaban de una herencia antigua, yacía un bebé apache, abandonado quizá por la tragedia de una masacre, o por el destino caprichoso que a veces juega con las vidas humanas como el viento con las dunas. El pequeño, con piel morena y ojos oscuros como la noche sin estrellas, se removía débilmente, y Antonia, impulsada por un instinto maternal que aún latía fuerte en su pecho vacío tras la pérdida de su propio hijo, lo tomó en brazos con ternura, sintiendo un calor renovado que llenaba el hueco de su alma. «Pequeño mío, la tierra te ha traído a mí en este momento de necesidad», murmuró con voz temblorosa, mientras lo acunaba contra su pecho y lo amamantaba con la leche que su cuerpo aún producía en abundancia. Un acto de bondad pura que parecía un milagro en medio de su desolación, un vínculo inmediato que la hacía sentir viva de nuevo, después de días de sombras. De pronto, como un regalo inesperado del desierto que a veces ofrece oasis en la aridez, apareció un curandero mestizo llamado Ramiro, un hombre honorable de linaje mixto, con sangre de colonos y nativos corriendo por sus venas, conocedor de hierbas medicinales y tradiciones ancestrales de los nativos americanos, que pasaba por el río en busca de plantas curativas como la salvia y el epazote que crecían en las orillas húmedas. Ramiro, con su presencia serena y su vestimenta sencilla de algodón teñido con colores de la tierra, vio la escena desde la distancia y se acercó con respeto, sin invadir el momento íntimo, sus ojos marrones reflejando una comprensión profunda, nacida de años de vagar por las sierras. La vida encuentra caminos inesperados y misteriosos. Mujer del valle, permíteme ayudarte con este pequeño espíritu que el río ha entregado, dijo con voz cálida y pausada, ofreciendo remedios naturales para fortalecer al bebé y guiando a Antonia de vuelta a su choza con pasos cuidadosos,
cambiando su soledad absoluta en un lazo de protección compartida, que nacía de la humildad y la bondad inherente a las almas que respetan la tierra. Mientras el sol se ponía en un horizonte teñido de rojos y naranjas, como si el cielo mismo bendijera el encuentro, Antonia y Ramiro compartían el fuego de una pequeña hoguera en la choza humilde, donde él le contaba de su vida nómada, de cómo había aprendido las artes curativas de su abuela apache, quien le había enseñado a respetar la tierra como una madre generosa que da sin pedir. Su relación comenzaba cálida y respetuosa, con un ritmo pausado que permitía que las emociones florecieran naturalmente, reflejando valores tradicionales de familia, bondad y humildad. Ramiro preparaba tés de hierbas aromáticas para calmar los nervios de Antonia y fortalecer su cuerpo tras el parto reciente. Y ella le hablaba de su fe en la providencia divina, tejiendo un vínculo emocional que honraba la tradición de sus respectivos pueblos. Un intercambio que parecía sanar heridas invisibles con cada palabra compartida. Pero el conflicto externo no tardaba en asomar como nubes oscuras en un cielo claro, acechando en los bordes de su frágil paz. En el pueblo de San Rafael, rumores de un bebé apache, encontrado junto al río, se extendían como el viento carrying semillas, avivando prejuicios ancestrales contra los salvajes de las sierras y familiares distantes de Antonia. Como una prima lejana que vivía en el pueblo, la rechazaban con cartas frías o visitas ausentes, temiendo que atraiga problemas o la ira de los colonos que veían en los apaches una amenaza constante a sus tierras. Se preguntan cómo una mujer marcada por la pérdida podría criar a este niño como propio, solo para que un secreto oculto en la manta bordada revelara su origen noble y atrajera sombras del pasado que pusieran en jaque su nuevo propósito. Si esta historia de maternidad renovada y encuentros inesperados te recuerda las luchas silenciosas de tus mayores por la familia y la fe en tiempos de adversidad, comparte este relato con alguien que valore las tradiciones del norte, y ayúdanos a preservar estas memorias en Historias de Época en Sonora. Los días siguientes en la choza de Antonia se llenaban de momentos tiernos y reflexivos, pausados como el fluir lento del río Mezquital en temporada seca. Ella amamantaba al bebé con dedicación, sintiendo cómo su leche nutría no solo el cuerpo del pequeño, sino también su propio espíritu herido. Mientras Ramiro le enseñaba a usar hierbas como el romero silvestre, para curar pequeñas fiebres o calmar llantos nocturnos, evocando libros de ficción histórica sobre la historia de Norteamérica, donde curanderos mestizos unían mundos divididos por barreras invisibles. Su conexión crecía respetuosa y emocional. En conversaciones nocturnas junto al fuego crepitante, donde hablaban de relaciones interculturales que florecían en la aridez, como una terapia de pareja en el desierto, que sanaba almas rotas con el paso tranquilo del tiempo y la comprensión mutua. Ramiro narraba leyendas de los apaches, su pueblo ancestral, sobre guerreros valientes que viajaban en la historia para honrar a los antepasados y proteger la tierra sagrada. Y Antonia compartía cuentos del lejano oeste que su abuela le había contado en noches de vela. Historias de amor del lejano oeste donde la bondad inesperada vencía barreras culturales y forjaba lazos eternos. Era un amor intercultural que florecía humilde y genuino, reflejando el trabajo duro de generaciones que habían labrado la tierra con manos callosas, respetando cada surco como un legado de tradición y fe inquebrantable. Sin embargo, la manta del bebé, una vez lavada con cuidado en el río y secada al sol suave de la mañana, revelaba bordados finos y detallados que indicaban un estatus noble dentro de un clan apache, símbolos de poder y linaje que Antonia no entendía plenamente, pero que le generaban un temor creciente en el corazón. Un presentimiento de que este niño no era un huérfano anónimo, sino el hijo perdido de alguien importante. Antonia sentía un conflicto interno, pero su instinto maternal prevalecía como una raíz profunda en suelo fértil, decidiendo criarlo como propio, dándole el calor de una familia que el destino le había negado a su propio hijo. Y si este descubrimiento atrajera al padre del niño, un guerrero cegado por la venganza tras una masacre, obligando a Antonia a defender su nuevo lazo maternal con todo su ser. La paz en la choza era frágil como una hoja en el viento, pero llena de vida cotidiana que nutría el alma.
Antonia mecía a Mateo en brazos durante las tardes largas, cantando oraciones suaves que mezclaban su fe cristiana con las invocaciones tranquilas de Ramiro a los espíritus de la naturaleza, creando un sincretismo hermoso que honraba ambos mundos. Ramiro, con su honor mestizo arraigado en la humildad, la ayudaba en tareas diarias como recolectar leña o reparar el techo de adobe, fortaleciendo su relación en actos simples de respeto mutuo y colaboración, como si el desierto mismo les enseñara que la verdadera familia se construye paso a paso, con paciencia y bondad. Pero las provisiones escaseaban gradualmente, como el agua en un pozo seco, forzándola a ir al pueblo de San Rafael por suministros básicos, donde el rechazo de la comunidad era palpable y doloroso. Una viuda con un salvaje en brazos. Eso traerá maldición y problemas a todos, murmuraban los vecinos en el mercado, discriminando por un miedo ancestral a lo diferente, volviendo la espalda a Antonia como si su elección fuera un pecado contra las normas sociales de la época. Ramiro la acompañaba en estos viajes, protegiéndola con su presencia serena y su conocimiento de las costumbres locales, desviando miradas curiosas con palabras sabias que calmaban tensiones. ¿Qué pasaría si, durante una de estas visitas al pueblo, un rumor susurrado sobre un jefe apache, en busca de su hijo perdido, desatara una cadena de eventos que pusiera en peligro su santuario de paz recién encontrado? Si esta trama de unión gradual y desafíos culturales te inspira a reflexionar sobre el amor transfronterizo y las raíces familiares que nos sostienen en tiempos duros, dale like a este video y únete a Historias de Época en Sonora. Para más audiolibros románticos que celebren nuestra herencia compartida. Antonia y Ramiro profundizaban su vínculo en paseos tranquilos por el río al atardecer, cuando el sol pintaba el agua de tonos dorados, discutiendo recomendaciones de romance histórico, donde la proximidad forzada en entornos hostiles forjaba lazos eternos e inquebrantables, como en relatos del lejano oeste, que hablaban de parejas que superaban barreras culturales con humildad y respeto. Ramiro le contaba con voz suave de la historia de los nativos americanos, de clanes apache que resistían con resiliencia las invasiones, honrando la tierra como una madre eterna que provee y protege, y ella respondía con anécdotas de su linaje hispano, de abuelas que habían tejido no solo mantas, sino también leyendas de fe y trabajo duro en las haciendas del norte, tejiendo un romance histórico lleno de empatía y comprensión, que parecía un bálsamo para sus almas. Pero la sombra de la incertidumbre crecía como una nube en el horizonte seco. En las sierras lejanas, un jefe apache llamado Estrella Roja, padre del bebé abandonado, buscaba venganza con el corazón endurecido por la pérdida tras la masacre de su clan, por una banda de bandidos aliados a colonos ambiciosos, ignorando en su dolor que su hijo había sobrevivido milagrosamente, dejado junto al río por una madre moribunda en su último acto de esperanza. Su búsqueda lo llevaba al valle de Durango, guiado por visiones ancestrales y rumores carried por el viento. Su figura imponente montada en un caballo pinto, con plumas en el cabello que susurraban historias de batallas pasadas. ¿Podría la llegada inminente de Estrella Roja transformar la paz doméstica de Antonia en un campo de batalla emocional, donde el amor maternal chocara con el deber paterno y la tradición apache? La choza se convertía en un refugio de tradición viva y cotidiana. Antonia enseñaba a Mateo canciones de cuna de su infancia, melodías suaves que hablaban de estrellas guardianas y madres protectoras, mientras Ramiro le mostraba danzas apaches simples que honraban la tierra, movimientos pausados que imitaban el flujo del río y el vuelo de las águilas, reflejando valores profundos de bondad, familia y humildad que ambos compartían a pesar de sus orígenes distintos. Su relación era pausada y emocional, como un río que encuentra su cauce natural, llena de momentos donde Ramiro curaba pequeñas heridas de Antonia con ungüentos de hierbas, y ella le preparaba comidas sencillas con maíz y frijoles cultivados en su pequeño huerto, fortaleciendo el lazo con actos de cuidado mutuo, que evocaban tendencias de géneros románticos, donde el amor intercultural sanaba divisiones antiguas. Pero Estrella Roja se acercaba inexorablemente. Una figura solitaria en el horizonte, su corazón endurecido por la grif de perder a su esposa en la masacre,
buscando al hijo que creía muerto pero que visiones nocturnas le susurraban aún vivía. Su determinación como una flecha apuntando al valle. Imaginen si, al finalmente confrontar a Antonia en su choza, Estrella Roja descubriera no solo a su hijo perdido, sino un secreto compartido de dolor que uniera sus caminos en una alianza inesperada contra un enemigo común. Si este camino de descubrimientos graduales y lazos forjados en la adversidad te toca el alma, recordando el poder de la resiliencia humana y el trabajo duro de nuestras generaciones pasadas, suscríbete a Historias de Época en Sonora, para no perderte más historias de amor del lejano oeste que inspiren esperanza. Estrella Roja irrumpió en la choza al anochecer, cuando el sol se hundía dejando un cielo estrellado como testigo. Su presencia imponente como una tormenta acumulándose en las sierras, con el arco al hombro y los ojos llameantes de ira contenida. Ese niño es mío, sangre de mi sangre, robado por la crueldad del mundo. Rugió con voz profunda que resonaba en las paredes de adobe, pero al ver el miedo en los ojos oscuros de Mateo, quien se acurrucaba en los brazos de Antonia, su venganza vaciló como una llama ante el viento. Un momento de duda que revelaba el dolor bajo su armadura de guerrero. Antonia, con dignidad nacida de su propia pérdida, se paró firme y explicó con voz calma cómo lo había encontrado abandonado junto al río, cómo lo había amamantado y criado como propio en su soledad, ganando un momento de pausa, en el que Ramiro medió con sabiduría, hablando de respeto entre culturas y de cómo la tierra une a todos en ciclos de vida y muerte. Estrella Roja, conmovido por el cuidado evidente y la resiliencia de Antonia, se sentó junto al fuego y reveló su grief con palabras pausadas. La masacre de su clan, por una banda de bandidos liderada por un colono ambicioso llamado Víctor, quien había matado a su esposa y dejado al bebé abandonado en su huida, creyéndolo muerto. El relato era un tapiz de dolor compartido, evocando historias de resiliencia en audiolibros de romance histórico, donde la venganza se transformaba en justicia a través del amor transfronterizo. Pero la tensión no se disipaba. Ramiro sugería una alianza temporal contra los bandidos, que aún rondaban las sierras, reflejando recomendaciones de romances de proximidad forzada, donde enemigos se convertían en aliados por un bien mayor. ¿Qué ocurriría si una huella fresca de los bandidos cerca de la choza indicara que la amenaza aún acechaba, forzando a Estrella Roja, Antonia y Ramiro a una unión temporal para proteger al niño? La confrontación inicial se volvía un diálogo extendido junto al fuego, donde Estrella Roja compartía leyendas apache de guerreros que encontraban redención en actos de bondad, mientras Antonia narraba su propia historia de viudez y pérdida, forjando un entendimiento mutuo que crecía como una semilla en tierra fértil. Ramiro, con su conocimiento mestizo, actuaba como puente, sugiriendo que el amor intercultural podía sanar heridas profundas, como en ficción histórica que resalta la humildad como clave para la paz. Pero los bandidos atacaban esa misma noche, siluetas oscuras al crepúsculo rodeando la choza, buscando saquear y destruir, atraídos por rumores del bebé de estatus. Y si, en el fragor de la batalla, Antonia salvara la vida de Estrella Roja con un acto de coraje, probando que la maternidad trasciende la sangre y la cultura, cambiando el curso de la venganza. Si esta clímax de confrontación, alianza y valentía te inspira a valorar la esperanza eterna y el respeto mutuo entre pueblos, deja un comentario con tu reflexión personal, y síguenos en Historias de Época en Sonora, para más relatos inspiradores que honren nuestras leyendas. Los guerreros leales de Estrella Roja, que habían seguido a su jefe desde las sierras, vacilaban ante la valentía inesperada de Antonia, una mujer criolla defendiendo al niño con un cuchillo improvisado, pero unidos en un esfuerzo colectivo, derrotaban a los bandidos en una refriega que resonaba con ecos de disparos y gritos en la noche, capturando a Víctor vivo para que enfrentara justicia. Estrella Roja, herido pero salvado por Antonia, quien usó remedios de Ramiro para curarlo, experimentaba una redención profunda. Elegía misericordia sobre sangre derramada, permitiendo que Antonia criara a Mateo como madre adoptiva, mientras él velaba desde cerca, forjando una familia mixta que honraba ambas tradiciones.
Su unión transformadora florecía en los años venideros. Estrella Roja y Antonia compartían la crianza de Mateo, con Ramiro como figura paterna adicional, en una comunidad creciente que respetaba diferencias culturales, donde apaches y criollos intercambiaban conocimientos de la tierra y la fe, inspirando historias de resiliencia, que se contaban en círculos alrededor de fogatas, como recomendaciones de romance histórico para generaciones futuras. Imaginen si esta redención nacida del dolor creara un legado duradero de amor intercultural que perdurara en las generaciones, enseñando que la bondad inesperada une lo que la tragedia separa, y así, queridos oyentes, en la